la letra de las canciones y creo que no hemos enfocado en esa canción que voy a leer hoy. El Dios que adoramos. Dice aquí en la estrofa, la primera estrofa, perdón. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos, levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, gran en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A mí me encanta, todas las letras de esa canción, pero me encanta la segunda estrofa cuando dice Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Y con solamente esa verdad tenemos suficiente para adorarle, de glorificarle, de anunciar su nombre en cualquier sitio aquí en este mundo. Y hoy vamos a hablar exactamente de esto. Vamos a seguir en nuestra serie de sermones sobre Hechos, multiplicar. No hay lugar incorrecto. No hay lugar incorrecto. Vamos a buscar Hechos capítulo 17. Y como hemos terminado con el versículo 15 la semana pasada, vamos a empezar con el versículo 16 y leemos hasta el final, hasta el último versículo del capítulo, ¿vale? Entonces, versículo 16 del capítulo 17 hasta 34. La Biblia dice, yo voy a empezar y luego vamos a ir por esa dirección y cada uno leyendo un versículo. Si no tienes Biblia, hay Biblias en los asientos y también ponemos los versículos en la pantalla. La Biblia dice en versículo 16 del capítulo 17 de Hechos, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestro oído cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto un pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios si en alguna manera palpado puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios,
poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dioniso el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con él. Vamos a orar. Padre, te sea gracias por ese día tan precioso que nos has dado. Gracias que podemos tener otro día más para glorificarte y también para servirte. Gracias por el ejemplo de Pablo y su equipo de misioneros en ese segundo viaje misionero que llevamos tiempo estudiando. Ayúdanos a entender exactamente lo que quieres compartir con nosotros acerca de esa ciudad y acerca de lo que tú usaste a Pablo a hacer en esa ciudad, y también identificar en nosotros cuál sea los obstáculos que tenemos, los pensamientos que nos hace frenar, y también para que podamos entender los lugares donde tú quieres que nosotros realmente predicamos la palabra de Dios, la palabra del Evangelio, el mensaje del Evangelio, porque no hay ningún lugar incorrecto, sabemos esto, hay lugares más difíciles que otros, pero ayúdanos a entender que tú realmente estás llamando a nosotros a llevar este mensaje a todos los sitios que existe ahí en este mundo. Ayúdanos a tener el mensaje ligero en nuestros labios para que cuando la gente viene a vernos, o siempre estamos hablando de ti, no como una forma pesada, sino de una forma que da alegría, que realmente da gozo a los oyentes. Ayúdanos en ese momento. Te pido esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Pablo se ha ido de Tesalónica, como sabemos de la semana pasada, a la ciudad de Berea en su segundo viaje misionero. Pero los enemigos del Evangelio en la ciudad de Tesalónica le siguieron. Recordamos esto, ¿no? Que Pablo estaba ahí predicando el Evangelio en Tesalónica y los judíos que estaban ahí no querían escuchar, entonces llevaron a Pablo fuera. Entonces Pablo entró en Berea, pero también los judíos que no querían escuchar ahí en Tesalónica le siguió para hacer la misma cosa en Berea. Y Pablo fue forzado a huir de Berea y viajar hasta Atenas. Entonces los cristianos, los que recibieron el mensaje en Berea, llevó a Pablo fuera de la ciudad para que él pueda avanzar a la ciudad de Atenas. Atenas en ese momento era el capital del mundo mediterráneo. La cultura griega todavía tuvo influencia, aunque sabemos que no estamos en el tiempo de los griegos, estamos en el Imperio Romano, pero todavía su cultura, su filosofía, todo lo que era griego, tenía mucha influencia en ese momento. Y estamos hablando del primer siglo de la Iglesia, el primer siglo después de la muerte de Cristo. Incluso la idioma universal en este momento fue el griego de la Biblia, que es el griego con E. El griego de la Biblia fue el idioma universal en ese momento, aunque había otros idiomas, pero normalmente hablas tu idioma más el griego para que tú puedas comunicar con los demás. También la ciudad de Atenas fue famosa por la filosofía y también por obviamente sus filósofos, ¿no? Fue en ese sitio donde realmente la filosofía crecía de una forma increíble. El enfoque de Atenas fue ese sitio que se llama, no sé si voy a decirlo bien, Acrópolis, ¿no? Que estaba a unos 150 metros más alto que cualquier otro sitio
de la ciudad y tenía a su lado 2 templos. Uno que era el Partenón, ¿lo he dicho bien? Bien. Y también este que va a ser mucho más complicado porque es una palabra que no tiene traducción en español, Erecterion, no sé, pero otro templo ahí dedicado a los dioses y la protección de la ciudad de Atenas. Y esos estaban ahí en el Acrópolis, ahí en la parte más alta de la ciudad. Entonces sabemos lo que adoraron los griegos, el conocimiento, la filosofía y también sus dioses. Pablo llegó a la gran ciudad de Atenas en ese momento no como un turista. Estaba huyendo de la persecución que estaba en Berea y también en Tesalónica, pero él llegó ahí para ser un predicador del Evangelio de Dios, un ganador de almas. Eso fue la actitud de Pablo en cualquier sitio, aunque él estaba ahí, y vamos a verlo, observando lo que había en la ciudad, pero tenemos que recordar que el enfoque de Pablo no fue turismo, sino la predicación de la palabra de Dios para que los demás puedan escuchar del Evangelio de Jesús. Hay un hombre que se llama Noel Lyons. Él fue director de la Europa Mission y él dijo, Europa es visitado, está bien, pues, está mal puesto, ¿no? Vale. Visitado por millones de turistas y es ignorado por millones de cristianos. Vamos a dejar esto profundizarse un poco. Europa es visitado por millones de turistas y es ignorado por millones de cristianos. Europa necesita el Evangelio hoy como en los días de Pablo. No hay una diferencia. Realmente Europa ha sido ignorado muchas veces cuando estamos hablando del ministerio del Evangelio. Y no nos atrevemos a perder nuestras oportunidades para predicar el Evangelio. Tenemos una ventaja. Vivimos aquí en Europa, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bien, por el momento, ¿no? Pero estamos aquí en Europa. Tenemos muchísimas oportunidades para predicar el Evangelio, para compartir lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, pero ¿por qué nosotros quedamos ahí calladitos? Y no decimos nada. Al igual que Pablo, debemos tener los ojos abiertos y los corazones rotos por lo que vemos. Tenemos que saber una cosa. Hay una relación entre lo que vemos y lo que sentimos. Hay una conexión fuerte. Es lo que vemos también en Jesús. Cuando Él vio las multitudes, Él tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque estaban como ovejas sin pastor, ¿no? Hay una relación entre lo que vemos y lo que sentimos. Y nosotros debemos mantener los ojos abiertos para que podamos ver nuestra sociedad como es. Perdida. Aunque Pablo sufrió bastante a las manos de los judíos, los religiosos de su día, por predicar el Evangelio, pero ¿saben lo que hizo él? Siguió predicando. Creía que no había un lugar incorrecto para la predicación del Evangelio. No había ningún momento suficiente, difícil y complicado que puede pararle de hablar de Jesús y lo que Jesús hizo en su corazón. Él tenía los ojos abiertos para ver lo que había en esa ciudad y realmente esto afectó su sentimiento, su corazón. Realmente vamos a ver a él reaccionar según lo que ha visto en esa ciudad. Vamos a ver primeramente la carga de Pablo. Atenas era como el centro, como hemos hablado, de la cultura, religión y pensamiento en aquella época. Pero Pablo solo pudo ver, cuando él llegó a esa ciudad, él solo pudo ver la idolatría y la superstición. Un autor dijo
que era más fácil encontrar un Dios en Atenas que un hombre. Entonces, tenemos que entender, Pablo llegando a Atenas, viendo el esplendor de esa ciudad, ¿no? La grandeza de esa ciudad, la preciosa que es esa ciudad y la historia que tenía esa ciudad. Pero lo que él vio más que cualquier otra cosa fue esto, su idolatría. Y cuando vio esto, tenemos que saber que su espíritu se, como dice la Escritura, enardecía. Vamos a ver versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, tenemos que recordar que estaba ahí solo y estaba esperando que llegaba Silas y Timoteo de Berea, porque él vino solo a la ciudad. Cuando Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hoy día hay muchos cristianos que no son movidos por ninguna cosa que no sean sus propias necesidades. Que cuando vemos este mundo no nos conmueve con compasión para ver el estado de este mundo, sino que solamente estamos preocupados por lo que hay en nuestras vidas. Lo que vemos en Pablo, que él no estaba preocupado por Silas ni Timoteo, porque él sabía que van a llegar con bien. Él no estaba preocupado por su vida, aunque ha sido maltratado muchas veces en su ministerio. Él estaba preocupado por la ciudad de Atenas, por la gente, por la población de esa ciudad. La idolatría de Atenas conmovió a Pablo. Marcos 6, versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud, como he mencionado antes, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. A mí me encanta cuando vemos esto y comenzó a enseñarles muchas cosas, tenemos que preguntarnos por qué. El por qué es porque ha visto a ellos como ovejas sin pastor y tuvo compasión a ellos, y por eso empezó a enseñarles, empezó a predicarles el Evangelio. Tenemos que entender una cosa. Si nosotros pasamos por la vida como creyentes, con los ojos cerrados, ¿sabe lo que va a pasar? Vamos a ser cristianos egoístas. Vamos a ser cristianos que solamente estamos pensando en nosotros mismos, dando gracias a Dios por la gracia que nos ha dado, por la salvación que hemos recibido, pero en ningún momento compartiendo esto con los demás. Tenemos que dejar nuestros ojos ver lo que es la necesidad de nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra ciudad, nuestro pueblo de Dos Hermanas, para que podamos dejar esto afectar nuestros corazones. Porque vamos a ver una cosa, que Pablo en ese momento vio lo que era Atenas y la idolatría, y fue conmovido en su espíritu de lo que estaba pasando. Pero eso no quiero decir forzó a Pablo a hacer algo, sino que esto movió a Pablo a realmente tomar acción. ¿Me entendéis? Lo que él sintió, lo que él vio con los ojos y luego lo sintió, luego hizo algo porque ha visto lo que ha visto. Su voz fue escuchado. Versículo 17. La Biblia nos dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Tenemos que recordar una cosa. Lo que vemos con los ojos va a afectar nuestro corazón. Lo que afecta a nuestro corazón va a conmovernos a acción, a hacer algo. O debe funcionar así. Debemos dejar lo que vemos y lo que sentimos realmente animarnos a poner pies a lo que pensamos. Pablo habló lo que estaba en su corazón. ¿Y qué estaba en su corazón? Vamos a notar lo que es el mensaje más adelante, pero sabemos que es el Evangelio de Jesús. Las acciones de una persona son la expresión de sus pensamientos.
Las acciones de una persona son la expresión de sus pensamientos. Tenemos que recordar esta frase. Eso no es decir que creemos en una religión legalista, en que tenemos que hacer algo para la aceptación de Jesucristo. Pero tenemos que tener corazones como Santiago y hacer cosas porque hemos sido aceptados. Lo que pensamos muchas veces va a salir en nuestras acciones. Y es lo que vemos en la vida de Pablo. Cuando él tuvo compasión o cuando él estaba conmovido en su corazón, en su espíritu, por lo que ha visto en la ciudad, la idolatría, esa ciudad completamente entregada a la idolatría, y estaba así con su espíritu, como es la palabra, enardecía, ¿no? Viendo la ciudad así, él no pudo quedar caidito. Él no pudo estar ahí sin decir nada. Él tenía que levantar su voz para que los demás en la sinagoga y también en la plaza le puedan escuchar claramente. Lucas 6, 45, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando estamos hablando del corazón, en ese momento no estamos hablando del órgano. Estamos hablando de lo que es tu ser, lo que son tus pensamientos, lo que son tus sentimientos, todo lo que es tú, lo que hay dentro de ti, va a salir por tu boca. Lo que me encanta de Pablo es que en vez de ser intimidado, es la palabra, ¿no? Por lo que ha visto, por la grandeza de Atenas, por la sabiduría de los filósofos, bueno, la sabiduría entre comillas, ¿no? Por lo que ha visto, en vez de ser intimidado, él abrió su boca y declaró lo que es la verdad. Él no tenía miedo de los maestros ahí en los pasillos, para decirlo así, de las universidades de Atenas, aunque no había, entre comillas, universidades. En los sitios de entendimiento, en los sitios de filosofía, en los sitios de religión. Él no estaba así como con miedo. No puedo abrir mi boca porque ellos saben mucho más que yo. No. Él tenía que abrir su boca. ¿Por qué? Porque lo que ha visto afectó su comportamiento. Sus acciones expresaron lo que estaba dentro de él. Que él estaba triste por la situación de la gente de Atenas. Entonces eso fue la carga de Pablo. Pero también vamos a fijarnos en los atenienses, la gente de Atenas. Eran filósofos, es lo que vemos ahí en la primera parte o en la mayor parte del versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían ¿qué quiere decir? ¿Nos falta una letra? No, ¿qué quiere decir? Palabrero. ¿Sabemos lo que significa esa palabra palabrero? ¿Qué? Charlatán. No tanto. Cuando vas al griego, lo que significa esa palabra que está traducida como palabrero, significa como un pájaro que está cogiendo semillas y guardando las semillas. Es decir, lo que están diciendo estos filósofos es esto. Este hombre que no tiene ningún pensamiento propio, que está cogiendo todo y está expresando lo que ha cogido de otros hombres. Están insultando a Pablo, como que no tiene ningún pensamiento original en su cabeza. Es lo que están diciendo. Y otros parece que es
predicador de nuevos dioses. Tenemos que recordar que en esa ciudad la gente estaba allí preocupado de escuchar y compartir cosas nuevas. Eran filósofos. Tenemos dos grupos mencionados aquí. Los estoicos. Está bien dicho, ¿no? Estoicos. El estoicismo es una filosofía de ética personal informada por su sistema de lógica y sus puntos de vista sobre el mundo natural. Según sus enseñanzas, como seres sociales el camino hacia la felicidad para los humanos, los seres humanos, se encuentra en aceptar el momento tal como se presenta, al no ser controlado por el deseo de placer o el miedo al dolor, usando la mente para comprender el mundo y hacer su parte en el plan de la naturaleza, trabajando juntos y tratando a los demás de manera justa y equitativa. Es lo que pensaron estos estoicos. Realmente eran legalistas. Lo que fue su valor fue la forma en que pudieron controlar sus vidas, sus pensamientos, sus emociones, todo esto, y que tomaron cada día como vino. Y luego vemos otro grupo, que son básicamente el contrario de los estoicos, los epicúreos. Los epicúreos desearon solo el placer. Eso es contrario a los estoicos porque ellos no quieren ser controlados por el placer, ¿no? Por el deseo del placer. Desearon solo el placer y su filosofía fue fundada en las experiencias de la vida, no en el razón o en el razonamiento. Casi eran ateos y gloriaron, eso es interesante, en no saber nada que no pudo ser tratado en el mundo físico. Entonces, todo lo que es espiritual, desecharon. Pero todo lo que era de ese mundo físico, adoraron. Entonces, tenemos dos grupos completamente diferentes. Y fue a ese escenario, a ese grupo de gente, a esos filósofos, no solamente los judíos, sino también estos pensadores, ¿no? Para decirlo así, que tuvieron una forma de pensar radicalmente diferente que lo de Pablo, y que fue a ese grupo que Pablo estaba hablando. Y hay otra cosa que vemos de ese grupo, que no solamente eran filósofos, sino también que estaban sin Cristo. La última parte del versículo 18 dice, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Tenemos que recordar que estos estaban insultando a Pablo, llamándole una persona sin pensamiento original, que solamente estaba compartiendo algo que ha dicho otra persona. Y también estaba diciendo ¿qué dice este hombre? ¿Qué va a decir este? Porque parece que va a predicar cosas nuevas, dioses nuevos y la resurrección de Jesucristo. Tenemos que recordar una cosa, es a este grupo que estaba predicando la resurrección de Jesucristo, y esa gente, esos filósofos, no querían reconocer que Jesús resucitó, porque no creían en la resurrección de Jesucristo. Ellos rechazaron la verdad de la resurrección. No solamente ellos, sino también los judíos también, los que estaban en la sinagoga. Entonces vemos ese grupo de religiosos, judíos y también los paganos, los filósofos que están en ese sitio, y los dos grupos están diciendo, ¿qué está predicando que no tiene pensamiento original? Los griegos creyeron muchos mitos sobre sus dioses. Si no confías en mí, pues tú puedes leer libros que están escritos sobre los dioses griegos. Pensaron que de vez en cuando sus dioses tomaron la forma humana, estaban involucrados en las batallas de los seres
humanos o los hombres y actuaron no mucho mejor como los animales. Pero cuando Pablo predicó la resurrección, ese grupo dijo, pues, ¿qué dices? ¿No? Fue su reacción. Creemos en todas esas cosas, creemos en todo lo que pensamos sobre los dioses griegos, pero la resurrección no podemos. No podemos entender eso, no podemos creer en esto, no pudieron creer que Jesús puede resucitar de la muerte. Sin Jesucristo no hay ningún sistema filosófica, ni un sistema de razonamiento que pueda explicar el mundo en que vivimos. Sin Él no tiene sentido. Sin Dios no tiene sentido este mundo. Y por esa razón vemos que los hombres hoy día están creyendo cualquier cosa que sería fuera del Evangelio de Jesús. Entonces hemos visto la carga de Pablo y hemos visto y esta palabra me va a costar, atenienses, ¿no? Pero ahora vamos a ver lo que es el mensaje. Y eso es la cosa más importante de lo que podemos ver aquí. El mensaje de Pablo. Versículos 19 a 23 dicen, y tomándole, le trajeron. Eso es después de escuchar, después de no recibir el mensaje, sino escuchar el mensaje de la resurrección. Entonces ellos tomó a él y lo llevaron a un sitio que se llama el Areópago. Areópago. Yo sabía que eso me va a costar, pero Areópago. Diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Entonces, ellos llevaron a Pablo a ese sitio que es el Areópago. Y eso no es como un tribunal oficial, sino es un sitio donde él puede explicar lo que creía. Y el versículo 20, pues traes a nosotros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Es interesante, tenemos que recordar que en esa ciudad les encanta escuchar cosas nuevas. Entonces Pablo va a usar esa propensidad, esa actitud en su contra, o podemos decir en su favor, ¿no? Para predicarles lo que es la doctrina de Jesús. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Que no estaban interesados en ninguna otra cosa de la vida, sino solamente saber y decir cosas nuevas. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoréis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Tenemos que recordar que ellos, siendo tan religiosos, siendo tan, creo que no hay otra forma de decirlo porque es una forma bíblica, tan religiosos, tan fieles a sus dioses, en cuando algo ocurrió que no estaba relacionado con uno de sus dioses, pues adoraron ese Dios que no fue conocido por lo que ha pasado, porque no tenían ninguna otra explicación. Entonces ellos tuvieron que tener un altar a ese Dios que no fue conocido para adorarle por lo que pasó, que no fue relacionado con otro de sus dioses. El consejo del Areópago fue responsable de velar por la religión y la educación de la ciudad. Y por esa razón era natural para ellos investigar la nueva doctrina que Pablo estaba enseñando. Eso no fue algo malo, eso fue algo que queremos saber
y queremos evaluar lo que estás predicando, ¿no? Ellos cortesamente invitó a Pablo a presentar su doctrina en lo que parece fue una reunión informal del consejo ahí, en la colina que se llama Marte. Pablo no estaba en juicio, los miembros del consejo solo quería que explicara lo que había estado diciendo a las personas en lo que es la zona de la ágora, que es la plaza, que es el mercado, la zona de comercio. Después de todo, la vida de Atenas consistía en escuchar y contar cosas nuevas, como hemos hablado, y Pablo tenía algo nuevo para compartir. El mensaje de Pablo es una obra maestra en comunicación. Comenzó refiriéndose al altar dedicado a ese Dios desconocido. Habiendo despertado sus intereses, los intereses de su audiencia, él explicó quién es ese Dios desconocido de los atenienses. Él explicó primeramente la grandeza de Dios. Él es creador. Él es creador. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pablo audazmente afirmó: en el principio, Dios. En el principio, Dios. Dios hizo el mundo y todo lo que hay en él. Y en el Señor y es el Señor de todo que ha hecho. Es lo que estaba explicando Pablo en ese momento. Él estaba explicando que este Dios, el Creador, ese Dios tan grande, no habita en los templos hechos por las manos de los seres humanos. Él no es un Dios distante, divorciado de su creación, ni es un Dios encarcelado, encerrado en la creación, porque uno de sus pensamientos de los filósofos estaban pensando que los dioses estaban en todo. Es demasiado grande para ser alojado en templos hechos por el hombre, pero no es demasiado grande para preocuparse por las necesidades de los hombres. Génesis 1 a 10, vamos a leer los versículos todos juntos, ¿vale? Porque son muchos. Yo voy a empezar con el versículo 1 y vamos a cambiar el camino. Entonces yo voy a leer el versículo 1 y luego te leeré el versículo 2 y vamos así, ¿vale? Génesis 1 a 10 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y la tierra estaba sobre la faz de la misma, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Y llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Eso es exactamente lo que estaba explicando Pablo a ese grupo de gente. Que el Dios desconocido a vosotros es el Dios que hizo todo. Es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Es lo que significa esa frase. Que Él es el Señor de los cielos. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Y todo lo que habita en ese mundo, Él es el Señor de todos. Pero también estaba hablando en ese mensaje no solamente de la grandeza de Dios, que es el Creador, sino también de la bondad de Dios.
que Él es proveedor. Versículo 25, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Los hombres pueden enorgullecerse de servir a Dios, pero es Dios quien sirve al hombre. Si Dios es Dios, entonces es autosuficiente. Eso significa que no necesita nada fuera de sí mismo. En sí mismo es autosuficiente y no necesita nada que el hombre puede suministrar. No hay ninguna cosa que nosotros podemos hacer en la vida, no hay ninguna cosa que nosotros podemos dar a Dios que Él realmente tiene necesidad de esa cosa. Los templos no solo no contiene Dios, sino que los cultos en los templos no le agregan nada a Dios. En dos breves declaraciones, Pablo eliminó por completo todo el sistema religioso de Grecia. Él dijo, pues Él es quien da a todos, no solamente a los creyentes, da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esto es fuerte, ¿no? Que tú tienes vida no porque cuidas bien del cuerpo, no, tienes vida porque Dios te ha dado vida. Tienes vida hoy día, tienes aliento en tus pulmones, no porque estás bien de salud, sino que Dios te ha dado el aliento para respirar. Y si tú estás aquí y no eres creyente, no importa, tú tienes vida y aliento porque Dios también te ha dado esto. No solamente a los cristianos, Dios es el Señor de todos. Y Pablo está explicando lo que Jesús hizo y que estaba explicando que es este Jesús, ese Dios desconocido que tiene el señorío sobre todo. Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. No desciende de tu trabajo, no desciende de tu genética, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Es decir, que el Dios constante, el Dios fiel, es el que da a nosotros todo. Un Dios bondadoso, un Dios que es el proveedor de todo y para todo. Pero también siguió explicando que el gobierno de Dios, Él es gobernador. El gobierno de Dios, Él es gobernador. Los dioses de los griegos eran seres distantes, que no se preocupaban por los problemas y las necesidades de los hombres. Incluso estaban involucrados en luchar contra los seres humanos, en las batallas. Si no fías en mí, pues solamente tienes que coger un libro de los mitos griegos y leer lo que hicieron los dioses griegos. Pero el Dios de la creación es también el Dios de la historia y la geografía. No es solamente el Dios, el creador de todo, sino también es el gobernador. Él es el Dios de la historia y la geografía. Él creó la humanidad de un solo hombre para que todas las naciones estén hechas de la misma materia y tengan la misma sangre. Nosotros queremos dividirnos por colores, queremos dividirnos por culturas, queremos hacer divisiones entre los seres humanos, pero si creemos en Dios, el creador de todo, tenemos que creer que Él creó todos los seres humanos
de una sola sangre y que somos iguales en los ojos de Dios. Los griegos sentían que eran una raza especial, diferente de otras naciones, pero Pablo afirmó lo contrario. Incluso su tierra preciosa que veneraban vino como un regalo de Dios. No es el poder del hombre, sino el gobierno de Dios, lo que determina el surgimiento y la caída de las naciones. Vamos a leer versículos 26 a 29 de Hechos capítulo 17. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les perfijado el orden de los tiempos, eso es la historia, ¿no? Y los límites de su habitación, eso es la geografía. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Está atacando su idolatría, diciendo que Dios es el creador, que Dios es el proveedor de todo, y Dios es el gobernador que hace todo en el mundo, que hizo los hombres de una sola sangre, que ordenó este mundo, que nos dio como habitación el lugar donde vivimos. Pero nosotros estamos aquí levantando esos ídolos en semejanza a los hombres, haciendo esas estatuas, ¿no? Esas esculturas de arte, como dice Pablo aquí, que son de piedra, plata y oro. Pero no es nuestra imagen, debemos adorar a Él, no a nosotros mismos. Lo que estaban haciendo en su idolatría y poner las características de los seres humanos en sus dioses, la D es minúscula, era adorar a sí mismo. No estaban adorando a los dioses, entre comillas, estaban adorando a sí mismo, a sus mismos imágenes, a su forma de ser, a su pensamiento, a todo lo que creían ellos. Pablo estaba diciendo, ¿pensáis que tenéis autoridad para hacer cualquier cosa como país, como nación? Pero es Dios que es el gobernador. Es Dios que está gobernando sobre todo y ordenó todo. Y la última cosa que Pablo explicó a ellos fue la gracia de Dios. Él es Salvador. Hechos 17, versículos 30 a 34 dicen, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Está haciendo referencia a Jesús. Eso es el varón que fue designado de juzgar y salvar, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de eso otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, Areopagita, bien, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Cuando terminó su mensaje, Pablo resumió las evidencias claras de la gracia de Dios.
Durante siglos Dios fue paciente con el pecado y la ignorancia del hombre. Eso no significa que los hombres no fueran culpables de su pecado, sino solo que Dios contuvo la ira o dejó su ira para otro día. Romanos 1, 19 a 20 dicen: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que Dios ha puesto en cada ser humano el conocimiento de Dios en su corazón, en su conciencia y también en la creación. Dios ha puesto las cosas invisibles de Él, los ha hecho visibles a través de su creación, hasta que ningún ser humano tiene excusa para pecar y no recibir el perdón del pecado. A su debido tiempo Dios envió un Salvador, y ahora Él ordena a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados. Este Salvador fue asesinado y luego resucitado de los muertos, y un día Él, como ha dicho Pablo, regresará para juzgar al mundo. Nosotros no podemos predicar el glorioso mensaje del Evangelio de Dios, que la salvación es gratuita, que la gracia de Dios es gratuita y solamente tenemos que confiar en Jesús sin decir la razón por la cual necesitamos esa salvación. Y la razón por la cual necesitamos esa salvación es que vamos a ver un juicio. Y los que no aceptan a Jesucristo como su Salvador van a ser juzgados por su pecado. Es lo que Pablo está explicando a ellos. Que este hombre que fue asignado por Dios viene otra vez para juzgar a los demás, a los pecadores. La prueba de que Él va a venir para juzgar al mundo es su resurrección. Era la doctrina de la resurrección que la mayoría de los miembros del Consejo no podían aceptar, porque eso no encaja con sus pensamientos, sus filosofías. Para un griego, tenemos que recordar que el cuerpo era solo una prisión, una cárcel, y cuanto antes una persona dejara su cuerpo, más feliz sería. Hubo 3 respuestas diferentes a este mensaje de Pablo. Algunos se rieron y se burlaron y no tomaron en serio el mensaje de Pablo. Es lo que hemos visto, ¿no? Otros estaban interesados, pero querían escuchar más. Y no sabemos lo que ha pasado con ellos, porque no sabemos si volvieron para escuchar más de lo que Pablo estaba predicando. Pero también había un grupo pequeño que aceptó lo que Pablo predicó. Creó en Jesús y fueron salvos en el mismo momento. Cuando comparas los resultados escasos en Atenas con las grandes cosechas de Tesalónica, aunque Pablo sufrió en Tesalónica y Berea, había una cosecha grande de personas dignas, ¿no? Como dice las Escrituras, de los grandes de los pueblos que recibieron el mensaje. ¿Estás tentado a concluir que el ministerio de Pablo fue un fracaso total en Atenas, o por lo menos lamentable? Si lo hace, podría encontrarse sacando una conclusión o llegando a una conclusión apresurada y errónea. A Pablo no fue echado
Él no fue echado de la ciudad, por lo que suponemos que él quedó ahí en la ciudad de Atenas más tiempo y continuó ministrando tanto a los creyentes que estaban ahí y los filósofos y los judíos de la ciudad. Orgulloso, sofisticado y sabio Atenas no tomaría fácilmente el humilde mensaje del Evangelio de Pablo, especialmente cuando resumió toda la historia griega en la frase los tiempos de esta ignorancia. Recordamos, Pablo dijo esto sobre su idolatría y sus pensamientos. El suelo aquí no era profundo y contenía muchas malezas, pero hubo una pequeña cosecha. Después de todo, una sola alma vale todo el mundo, ¿no? Si solamente una persona recibe el mensaje, merece la pena predicarlo. Pero ¿sabes una cosa? Yo lo llevo a un extremo un poco más. Incluso cuando nadie recibe el mensaje, merece la pena predicarlo. Tenemos que recordar que había momentos más complicados en la vida de Pablo. Tenemos que recordar cuando él estaba en Listra, que fue apedreado, ¿es la palabra? Y no menciona ninguna persona en esa ciudad de Listra, esa ciudad pagana, que recibió el mensaje de Pablo. Todavía necesitamos testigos que son como Pablo, que invaden los pasillos de la academia, que entran en sitios complicados, que predican el mensaje de Jesús en sitios de sabiduría, de filosofía, de pensamiento en contra de Dios. Y presentan a Cristo a las personas que son sabias de este mundo, pero que esas mismas personas ignoran la verdadera sabiduría del mundo venidero, que es el reino de Dios. 1 Corintios 1, 22 a 29, terminamos con esto. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El mensaje de Jesús, es algo simple, es un mensaje simple, no es complicado, pero muchas veces, por la sabiduría de este mundo, la gente tiene dificultad en realmente aceptarlo. Pero ¿sabe lo que Dios hizo? Él escogió lo que es contrario a los pensamientos de los hombres para mostrar la sencillez de su mensaje. Si Dios puede perdonar el más vil del mundo, pues Él puede perdonar a cualquier persona.
No tienes que saber todo de Dios para recibir su mensaje simple de la salvación. ¿Sabes lo que va a pasar? Cuando pones tu fe en Jesús para tu salvación, pues Él te va enseñando quién es por su Espíritu Santo, para que tú realmente puedas conocerle de una forma profunda. Dios necesita, para decirlo así, aunque no es completamente autosuficiente en sí mismo, pero tenemos que recordar que Él dejó la misión de predicar el mensaje del Evangelio a la iglesia. Y como iglesia es nuestro deber compartir ese mensaje con los demás. Tú puedes estar aquí pensando, pues yo no conozco nada. Yo no tengo mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero ¿sabes una cosa? Tú sabes lo que Dios ha hecho por ti. Tú tienes un testimonio, ¿no? Y tú puedes compartir esto. No tienes que entender toda la filosofía de los hombres para entrar y hablar la verdad a ellos. Tú no tienes que has sacado un grado, ¿no? Una diploma, algo que enseña que tú has estudiado mucho en tu vida. Puedes entrar y decir solamente lo que es la verdad. Aunque Pablo fue un hombre de mucho estudio, él no descansó en lo que ha estudiado en su vida. Él descansó en la persona de Jesucristo y predicó solamente esto. Y la pregunta para nosotros como creyentes: ¿estamos intimidados por el conocimiento de los demás? ¿La sabiduría, la filosofía, las creencias de los demás? ¿O realmente estamos preparados, dispuestos para entrar en sitios así y decir, pues, Dios es así? Jesús vino para morir por ti, para que tú puedas recibir el perdón de pecado. A hablar lo que es verdad a gente que piensa que saben todo. ¿Estás dispuesto a hacer esto? Porque no importa si tienen estudio o no. La mayoría de la gente de este mundo, y creo que puedo decir todo el mundo, piensa que lo que cree es verdad. Pero sabemos que solamente hay una verdad. Es su palabra. Y nosotros debemos ser dispuestos y preparados para entrar en este mundo, incluso en sitios complicados, y descansar en esto. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias